Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa de Pauta que semana a semana analiza desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, las principales novedades, los hitos más importantes, la información más relevante de este proceso de avance que está teniendo ya está bastante en tierra derecha, la Convención Constitucional. Como les digo, todos los viernes por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y además los días domingo por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago en la 100.5 y también en Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Hoy, conversando con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, expresidenta también del Tribunal Constitucional. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida, como siempre, a Derecho a la Convención. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a ti, a nuestros auditores, en una semana intensa en lo que se refiere al trabajo y funcionamiento de la Convención Constitucional. Uno dificulta, Marisol, alguna semana, probablemente la del inicio, la del 4 de julio, una semana con más carne, como se dice coloquialmente, en materia de ideas, de propuestas, de iniciativas de norma, votaciones muy polémicas algunas, otras con cierto conflicto, otras resueltas por un voto en distintos planos. Pero vamos, si quieres, porque tenemos un tiempo acotado de media hora para poder conversar, de inmediato a partes fundamentales de lo que han sido, insisto, los temas más relevantes en materia de normas aprobadas por comisiones esta semana. Partamos por lo económico. La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico aprobó una norma por bastante mayoría esta semana que dice lo siguiente, que establece la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación de minerías, de minera, áridos, aguas y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeran sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas. Vale decir, la nulidad de permisos, autorizaciones y concesiones en, ¿no es cierto?, una serie de ámbitos en terrenos, ¿no es cierto?, ubicados en territorios indígenas. ¿Cuál es la señal que se está dando, a su juicio, Marisol, en este plano? ¿Cómo se debe leer? Porque obviamente surgieron voces muy críticas desde el sector empresarial, desde los empresarios mineros, agrícolas ciertamente, ¿no es cierto?, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Agricultura, con una señal de alerta muy fuerte en los medios de comunicación, precisamente por esta norma que fue aprobada en, como digo, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Cristian, yo diría que hay que partir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque la aprobación de esta norma en un análisis sistémico, como uno debe analizar la Constitución, creo que viene a confirmar que la nueva Constitución se va a inclinar por un modelo que va más allá del mero reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Creo que vamos caminando por tierra derecha hacia un Estado plurinacional y eso supone una serie de derechos, concesiones, privilegios, reconocimiento para los pueblos originarios donde se insertaría esta norma. Dicho eso, esta norma tiene una gravedad enorme. ¿Por qué? Porque si uno recorre la historia del derecho de propiedad en Chile, podrá llegar a la conclusión de que justamente el sistema de constitución de la propiedad minera cambió en la Constitución de 1980 desde concesiones que eran meramente administrativas, que se concedían por el Estado, a un sistema de concesiones que se otorgan por resolución judicial. Precisamente porque la fuente de origen del derecho de propiedad que existe sobre las actuales concesiones, particularmente en materia minera, es justamente una sentencia judicial lo que le da mucho valor. Y existiendo propiedad sobre ella, la única forma posible que una persona sea privada de esa propiedad sería, en teoría, mediante la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional y previo pago del total de la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.
¿Qué encontramos en esta norma, Cristian? Primero, la declaración de nulidad de pleno derecho. Claro. La palabra pleno derecho significa sin necesidad de declaración judicial alguna, vale decir, por el solo hecho de constatarse que existió un vicio al momento de otorgarse esa concesión minera. Y vamos aterrizando esto al plano económico. Detrás de esa concesión hay inversiones. No se trata simplemente de que se haya empezado a explorar un terreno baldío, hay inversiones, hay traslado de maquinaria, hay movimientos de capitales. Porque Pues dice, bien, perdón Marisol, porque lo que dice sí, Leo Textual es exploración y explotación, vale decir, es una concesión exploratoria en la cual obviamente se están revisando si hay ciertas pertenencias mineras, hay una determinada ley, por ejemplo, de mineral determinada, con estas calicatas, ¿no es cierto?, que se utilizan para explorar, o eventualmente hay una explotación ya funcionando. funcionando, exactamente. Claro, porque son los dos tipos de concesiones mineras que actualmente existen, de exploración o de explotación. Ahora, es importante recordar aquí que en estas materias el modelo actualmente vigente procura conciliar tres tipos de intereses. El interés del dueño del suelo, que está ubicado en yacimiento minero, la mina misma, es decir, el yacimiento que es propiedad del Estado por disposición constitucional, y el interés de quien pretende explorar o explotar ese yacimiento minero. ¿Qué significa en la práctica esta norma? Significa que a las personas sin necesidad de expropiación, como había dicho originalmente, se las privaría de la posibilidad de seguir explorando o explotando esos yacimientos mineros porque se declaran nulos los actos que las constituyeron, es decir, Exacto. las sentencias judiciales que les dieron origen. Y la nulidad, Cristian, es una sanción jurídica que existe cuando se ha producido un vicio. ¿Y cuál sería el vicio aquí? Que esas concesiones mineras se habrían otorgado sobre terrenos ancestrales, que pertenecen históricamente a los pueblos originarios. Yo me pregunto, ¿esto es realmente un vicio? Porque si el apoyo a esta prescripción, a esta nueva norma, son las normas internacionales de derechos humanos, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, todos estos son posteriores al año 2005. Por lo tanto, entre 1980 y 2005 se constituyeron válidamente muchas concesiones mineras de exploración y explotación en terrenos donde el peticionario no tenía por qué saber que ese era un territorio ancestral. Y ahora se pretende retroactivamente hacia atrás, cuando esa persona no podía saber que existía el vicio, configurarle un vicio. Es como imponerle una sanción sin que antes haya estado establecido el delito, para hacer una analogía. Y yo tengo dos dudas respecto a esto. Uno, ¿qué pasa, por ejemplo, o dónde se limita lo que se llama territorio indígena? Territorio indígena es una reserva, por ejemplo, en una zona más tradicional, como es la novena región, o eventualmente hay pueblos aymara, hay pueblos coya, hay pueblos dieguita, en zonas a lo mejor de rutas más bien ancestrales, donde efectivamente podría pasar eso, o en zonas más bien de ampliación, primer punto, primera duda. Y lo segundo, ¿qué pasa, por ejemplo, si Codelco, una empresa estatal, tiene una pertenencia, ya tiene una autorización, una concesión de exploración o explotación? Porque Codelco no solamente explota en Teniente, en Chuquicamata, en Gavi, en Radomiro Tomic, estoy hablando de los grandes yacimientos, sino también tiene zonas de exploración que son parte de estos distritos mineros en los cuales también podría colindar o podría intersectarse con algún territorio indígena. ¿Qué pasa en esos dos escenarios, Marisol, desde la mirada Vamos, de una abogada? vamos a la primera parte de la norma. La norma constitucional en sí no es autosuficiente en la forma como viene redactada, por lo tanto va a tener que tener un necesario complemento en la ley. La ley, la ley que regule las tierras indígenas, la versión posterior de lo que hoy día es la CONADI, la ley de la CONADI, va a tener que definir cuáles son los parámetros. Piensa tú, por ejemplo, que la convencional constituyente, la señora Linconao, ha dicho que hasta Santiago, en unas declaraciones expresadas en estos días, hasta Santiago, la ciudad de Santiago es un territorio ancestral. Santiago, a todo esto, ¿Por qué? Santiago tiene Porque una los pueblos cantidad. originarios habrían estado aquí antes de que llegaran los españoles. Entonces Ustedes tú se comprenderás que con sorprenderían, un criterio, digo, se sorprendería perdón, la cantidad de concesiones mineras que hay en Santiago. Son cientos. Lo que pasa bueno, es que la pero es gente que los conoce, ¿ah? Pero con un criterio de esa naturaleza llegamos ad infinitum. Por lo tanto, aquí hay que entender que esta norma
va a generar una cantidad de definiciones posteriores que obviamente van a ser materia de ley, que son las que pueden complicar en definitiva negocios, inversión extranjera en marcha. Y yo aquí ni siquiera he mencionado los juicios internacionales a los que nos podríamos hacer acreedores, porque resulta que un inversionista extranjero, privado, que sienta que le han cambiado las reglas del juego arbitrariamente y con posterioridad al momento en que negoció originalmente de buena fe, obviamente tiene derecho a ir a entidades internacionales como el Centro Internacional del Arreglo para Diferencias sobre Inversiones, el CIADI, con sede en Washington, y perseguir la responsabilidad internacional del Estado. Luego, aquí, con una disposición constitucional de esta naturaleza, nos enfrentamos eventualmente a situaciones similares a los juicios de los cuales fue objeto Chile como Estado en los tiempos de la nacionalización de la gran minería del cobre. Eso es lo que tiene que ver con la primera pregunta respecto de los territorios. Y la segunda parte de tu pregunta apuntaba a... El tema, por ejemplo, de algunas autorizaciones, concesiones, exploración, explotación de empresas estatales, por ejemplo, Codelco. Yo entiendo que tal como está redactada la norma que se aprobó, el Estado queda fuera de esto. Primero, porque el Estado no necesita concesión, Cristian, porque el Estado de por sí es el dueño absoluto, inalienable, imprescriptible de todos los yacimientos mineros que existen en el país. Por lo tanto, no se los puede conceder a sí mismo porque él es el dueño. Y eso, perdón, Marisol, ¿es extensible a una empresa estatal? Vale decir, opera en el mismo marco jurídico, vale decir, el Estado es dueño, es cierto, pero una empresa estatal tiene que solicitarlos igual, o por ser estatal su naturaleza ya lo hace extensivo permanentemente. Yo entiendo que la norma privada, o sea, la norma aprobada, perdón, afectaría solo a los particulares. Perfecto. Y el Estado estaría exento, a menos que se aprobara una norma constitucional especial que dijera que en aquellos casos en que el Estado opera como empresario en materia minera, si es que está operando sobre territorio ancestral, está obligado también a devolver o algún tipo de compensaciones. Pero me parece que eso no está comprendido dentro de la norma que ha sido difundida como aprobada por la Comisión de Medio Ambiente. Estamos hablando con Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en Derecho a la Convención, este programa que transmite semanalmente Pauta los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming en Pauta a través de pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y regiones, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco. Otro de los elementos, porque se aprobaron dos puntos importantes de norma en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, tiene que ver con impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. Lo comento, Marisol, porque también es de algún modo primo hermano con esta posibilidad, ¿no es cierto?, de nulidad de pleno derecho de exploraciones o de concesiones, de explotación o exploración de temas de minería, agricultura, lo que uno quiera, porque hay una restitución de tierra, agua y territorios indígenas y por lo tanto debería devolverse por parte del Estado chileno a ciertas comunidades. Entonces se vincula también con eso. ¿Cómo esto agrava, lo hace más consistente esta norma y por lo tanto la hace más peligrosa en caso de prosperar? Digamos que está, como lo has planteado, absolutamente emparentado una cosa con la otra, porque pasa por definir cuáles son esos territorios que deben ser restituidos, que deben ser compensados. Y eso, naturalmente, no puede ser definido por la propia Constitución, sino va a quedar entregado a la definición que la ley entregue. Por lo tanto, esto va a ser materia, finalmente, de acuerdos políticos. Lo que a mí, como abogado, me preocupa es que no se pasen a lesionar derechos adquiridos y la buena fe. En derecho administrativo, y echamos de menos aquí a nuestro copanelista Gabriel Osorio hoy día, en derecho administrativo existe un principio muy importante que es el de la confianza legítima. Eso significa que cuando tú realizas un negocio con el Estado, cuando tú obtienes una concesión de parte del Estado, cuando tú has adquirido una propiedad tolerada por el sistema estatal, tú has depositado una confianza legítima en el sentido de que has operado de buena fe y el Estado principio te lo de buena reconoce. fe, exactamente. Entonces, aquí es como volver hacia atrás y decir, no importa cómo usted haya operado, no importa cómo es de buena fe, pero es que esto igualmente está viciado desde su origen, aunque usted no lo haya conocido. Y eso a mí me parece que, sin desconocer la importancia que tiene
la valoración de los territorios indígenas y, por supuesto, de los lugares sagrados, que yo creo que desde un punto de vista de desarrollo sostenible deben ser compatibles, quiero decirlo, con la actividad productiva, pero me parece que vulnera principios jurídicos que son elementales, y aquí he mencionado solo dos: la confianza legítima y el principio de buena fe. Que es bueno, pero son dos pilares centrales, obviamente, en el desarrollo de la actividad privada. Y vinculado precisamente con eso, Marisol, estamos hablando con Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Se rechazó por 15 votos contra 4 una iniciativa de norma presentada por los convencionales más del sector de derecha que consagraba el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial y promovía la competencia. Y se lo planteo, Marisol, porque finalmente son elementos con vaso comunicante, o sea, uno se va armando un panorama general con la unión, ¿no es cierto?, de todas las señales que se están dando. Esta fue una semana en que, por un lado, está esta definición o esta decisión, perdón, de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico que hablábamos, pero también se rechaza el consagrar en la Constitución el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial. ¿Cómo señal, Marisol, cómo lo interpreta esta unión de distintas normas que han sido aprobadas en las distintas comisiones? Bueno, evidentemente, como señala, a uno le preocupa, a mí me preocupa como abogado, como profesora, como una persona que he dedicado mi vida a la defensa de los derechos de los conciudadanos. Pero quiero advertir una cosa, porque esto es parte del rigor de ser objetivo ante nuestros auditores. Esta iniciativa o las iniciativas sobre el libre emprendimiento o la libertad económica se discutieron entre miércoles y jueves en dos comisiones paralelamente. Esto es parte de, digámoslo así, de la locura o de la transposición que existe en la Convención Constitucional en cuanto a ciertos temas relevantes. Por un lado, como bien aquí se ha señalado, se discutió en la Comisión de Medio Ambiente, pero también se discutió en la Comisión de Derechos Fundamentales. En la Comisión de Derechos Fundamentales no se votó, sino que se dio cuenta de iniciativas en este sentido, mientras que en la Comisión de Medio Ambiente sí se votó. Y las razones por las cuales se rechazó la iniciativa de convencionales del sector de derecha, que comprendía tres aspectos: la garantía de la libertad económica, un aspecto nuevo, que es la garantía de la libre competencia en cuanto al buen funcionamiento de los mercados, y en tercer lugar, la regulación del Estado empresario. Esos tres aspectos creo que son pilares del funcionamiento de cualquier sistema económico sano y adecuadamente competitivo. Pero es importante aquí señalar fue la razón del rechazo. Tal como pudimos observar en el debate de la Comisión de Medio Ambiente, se rechazó primero, y lo voy a poner tal y como se expuso en la convención, porque supusieron algunos convencionales que implicaba más de lo mismo. Esto es de lo mismo que tiene la Convención Constitucional, la actual Constitución, en términos de consagrar un modelo económico de mercado, que ahora se venía diciendo explícitamente, y en segundo lugar, a explicitar en el texto de la Constitución el principio de subsidiariedad del Estado. Y esto a mí me dejó la impresión, y me hago cargo de mis dichos, de que para algunos convencionales constituyentes da la impresión que estos dos conceptos, en primer lugar, el mercado, en segundo lugar, el principio de subsidiariedad, están demonizados. En circunstancia que lo importante aquí son los principios. ¿Y cuáles son los principios? La libertad económica está, en primer lugar, relacionada con el trabajo de las personas. Hay un círculo virtuoso. Cuando una persona trabaja, le va bien en su trabajo, se instala individualmente o se asocia con otras personas y comienza un emprendimiento, genera fuentes de trabajo, invierte, y eso va contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de la economía. Bajo esa perspectiva, libertad económica está muy ligada a la libertad de emprendimiento y a la creación de fuentes de trabajo. Por lo tanto, una constitución que no garantice fuertemente la libertad de las personas para emprender actividades económicas es una constitución que sencillamente no tiene puesto los pies en la tierra. Con mayor razón, quisiera finalizar con esta idea. Ahora que el Banco Central ha dado a conocer la nueva tasa de política monetaria, ha subido la tasa de interés para los créditos, estamos
enfrentando este año 2023, un año particularmente difícil de la economía. Durante los 2 años pasados de pandemia surgieron muchos emprendedores, gente que se tuvo que reinventar a través de un emprendimiento libre para poder sobrevivir. Y ahora la Constitución ni siquiera le va a reconocer la posibilidad de tener un emprendimiento libre. Si eso prosperara, creo que sería uno de los más graves retrocesos que podríamos experimentar en el sistema y en el diseño constitucional chileno. Es curioso porque se entronca el principio de subsidiariedad, pese a que la palabra subsidiariedad no está presente en ninguna parte de la Constitución del 80, pero obviamente el olor, digamos, a subsidiariedad es muy, muy fuerte. Se vincula, claro, se entronca a una constitución, ¿no es cierto?, a lo mejor de origen espurio, surgida durante el régimen militar, pero que está presente en un montón de otras constituciones del mundo porque es un principio rector en que se vela por la iniciativa privada, porque una persona pueda, si es que lo desea, haciendo carne su libertad, ¿no es cierto?, poder emprender o hacer un emprendimiento en eso. Entonces lo que dice Marisol es muy cierto, se le da un carácter pecaminoso, un carácter, ¿no es cierto?, de pecado, insisto, a algo que a lo mejor por el entroncamiento histórico se puede leer así, pero que muchas otras corrientes, ¿no es cierto?, constitucionales del mundo, caso alemán, por ejemplo, está muy, muy, muy enraizado. Cristian, y más cerca, aquí yo tengo en pequeñita la Constitución ecuatoriana del año 2008, una de aquellas que están siendo tomadas como modelo dentro del constitucionalismo latinoamericano en este proceso. Aquí se garantiza precisamente la libertad económica en forma compatible con la solidaridad, con la justicia social, que son valores, por supuesto, que se deben respetar cuando se ejerce la libertad económica. Ahora sí debo advertir que con lo que yo no estoy de acuerdo, y no estaba de acuerdo con la iniciativa que se había presentado en un punto, que es que creo que las constituciones no deben consagrar políticas económicas determinadas, Claro. porque eso rigidiza la política económica, amarra una determinada política económica a la constitución en circunstancias que la economía, todos sabemos, es necesariamente dinámica y muchas veces obedece a modelos mixtos, donde a lo mejor hay que combinar una intervención más potente del Estado, pero respetando siempre el derecho de los privados a colaborar además con el Estado en actividades que claramente no provee en forma eficiente y racional. Estamos conversando con Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, en Derecho a la Convención, este programa semanal de Pauta, en que se analiza desde la perspectiva legal y jurídica los principales hitos que ha ido o que se han ido desarrollando en la Convención Constitucional. Y un tema fue el tema económico y otro tema es el tema justicia. Temporalidad de cargos de los jueces, comisión de evaluación de magistrados. Solamente doy 2 elementos para abrir el apetito de algún modo, Marisol, y comentar. Solo doy una frase que nos dio Ángela Vivanco, ¿no es cierto?, Suprema, ¿no es cierto?, pero además operando como vocera de la Corte Suprema, que en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Evaluación de Magistrados, esta iniciativa o esta propuesta de norma, ya no solamente está puesto en riesgo la independencia de los jueces, sino se está afectando directamente ya solamente con esa idea. ¿Cómo fue un poco el balance de esta semana con la cantidad enorme de iniciativas de norma o propuestas de norma, perdón, que algunas fueron, y de hecho estas 2 que le digo fueron aprobadas, en el caso de la temporalidad de jueces, que se están surgiendo en la Convención? ¿Se está poniendo en riesgo el tema de la independencia jurídica de los jueces? Yo creo que como siempre, yendo de lo general a lo particular, una persona me preguntaba en estos días si yo creía que la regulación que está adoptando los sistemas de justicia, porque hoy día ya no vamos a un poder judicial, vamos a una regulación de sistemas de justicia donde Pluralismo están jurídico, incluso exactamente. comprendidos, claro, los sistemas de justicia indígenas. Yo creo que efectivamente, como me preguntaba esa persona, uno está observando un desprefilamiento de lo que es el poder judicial. El Poder Judicial es, para que nos entiendan los auditores, aquel poder del Estado que se encarga de resolver los conflictos que surgen entre los particulares y donde hay choque de derechos. Por lo tanto, para evitar que exista la ley del talión y que cada uno se haga justicia por mano propia, el Estado le encomienda a órganos especializados la decisión de esos conflictos jurídicos. Por lo tanto, para que los tribunales puedan cumplir esa función esencial de amparar los derechos de las personas, tienen que ser esencialmente independientes.
¿Y cuándo dejan de ser independientes los tribunales? En primer lugar, cuando se mete la mano en los nombramientos judiciales, ¿verdad? Y cuando se manipula políticamente mediante sistemas de cuoteo u otro, el hecho de tener jueces afines a determinadas corrientes o partidos políticos que estén operando en la coyuntura. En segundo lugar, se manipula también y se coarta la independencia judicial cuando se ahoga económicamente a los cuando se empieza a entrabar el pago de sus remuneraciones o a coartarlos desde el punto de vista de los recursos. Por eso que siempre los presidentes de la Corte Suprema históricamente han pedido independencia económica para el Exacto, Poder presupuesto Judicial. independiente. Pero en tercer lugar, Cristian, se coarta la independencia judicial porque resulta que si bien vivimos en tiempos en que la accountability, la rendición de cuentas de los órganos del Estado es muy importante, no todo tiene que hacerse mediante el ejercicio de escrutinio público. En el caso de los jueces, la cuenta se rinde fundamentalmente por la calidad argumentativa de sus sentencias. Es por eso que juzgamos a los jueces. Dicho de otras palabras, se ha hecho común el dicho, los jueces hablan a través de sus sentencias. Exactamente. Y eso es lo que juzgamos. Desde el momento en que empezamos a juzgar a cada juez en particular, no va a haber órgano alguno, y eso se lo puedo asegurar, por más independiente que lo concibamos, que sea capaz de tener criterios absolutamente objetivos que de alguna manera no interfieran en la libertad esencial que todo juez tiene para poder arribar a la solución más justa del caso concreto. Por lo tanto, resumiendo, ponerle un límite de duración a los jueces. 8 años, 5 años, lo que sea, con posibilidad de reelección, transforma a los jueces en permanentes candidatos a la reelección. Los distrae de su función esencial, que es juzgar. Y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, que representa la cúspide de la carrera judicial, es desaprovechar una vida entera dedicada a la especialización, porque resulta que muchos podemos ser abogados, pero pocos podemos ser jueces, porque ello supone una especialización que se hace básicamente en la práctica, o como decimos en buen chileno, otra cosa con guitarra. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de la temporalidad de establecer un plazo perentorio, claro, ha habido críticas que dicen que los jueces van a estar más preocupados de agradar a cierto mercado, por ejemplo, para eventualmente cuando caduque el periodo, poder encontrar trabajo, ¿no es cierto?, ya sea en una empresa A, una empresa B, una empresa C, y perdiendo obviamente la libertad de haber podido tener un fallo contrario a los intereses de ese sector o esa empresa, habiéndolo hecho de derecho, ¿no es cierto?, en este tema. Y por lo tanto, esa limitación temporal puede ir contra la independencia de los jueces, pese a que en otros países se está impulsando en algunas legislaciones, entiendo, ¿no? Supongamos, Cristian, que un ministro llega a la Corte Suprema podría ser el caso de Sergio Muñoz, que llegó muy joven, que llega a los 45 años, Claro. pero el límite máximo para la duración de su carrera como juez Son o 15, como que ministro se de está la Corte planteando. Suprema es 10 años. Claro. Estaría retirado a los 55 años, que es una edad potencialmente muy activa todavía, dadas las expectativas de vida que Ciertamente, tenemos ciertamente. hoy, gracias a Dios, gracias a la medicina. Por lo tanto, es lógico pensar que ese juez, sobre todo en los últimos años en que se acerca el término, va a tratar de congraciarse, porque es una cosa muy humana, con los estudios jurídicos más relevantes que Por estén cierto. litigando, como una forma, como tú bien dices, de incorporarse posteriormente y seguir legítimamente ejerciendo una profesión, cosa que le había estado absolutamente vedada por razones obvias mientras desempeñaba la judicatura. Bueno, eso es uno de los principales temores que efectivamente está haciendo. Una última cosa, Marisol, solamente para tener su opinión. La locución de Ángela Vivanco, las declaraciones de Ángela Vivanco como vocera, ¿son un téngase presente? ¿Son una intervención verbal? ¿Son legítimas o no son legítimas las aprehensiones verbalizadas que han hecho? Porque han salido lecturas de los dos lados. En una sola línea, ¿su opinión respecto de esto?
Difícil en una sola línea, pero yo diría que lo que no son las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco como vocera de la Corte Suprema es una expresión de corporativismo. A menos que aquí todos juntos convengamos en que el día de mañana, cuando se esté estableciendo la regulación constitucional del Ministerio Público, los fiscales tampoco puedan decir nada. O cuando se esté regulando la Contraloría General de la República, el Contralor tenga que permanecer amordazado sin poder expresar una opinión desde el punto de vista de la práctica del ejercicio de las funciones del órgano del Estado. Entonces, corporativismo no es, a mí me parece que es la expresión legítima desde el punto de vista de la experiencia práctica y de la custodia de los valores que definen la esencia de la función jurisdiccional, lo que hemos visto en esta declaración de la Corte Suprema, que yo espero, por lo menos así hice una propuesta en estos días a través de un medio, que se dirija también a la Comisión de Venecia. Así como los senadores, Cristian, plantearon una consulta, yo espero que como la Comisión de Venecia ha dicho que la independencia judicial supone que un juez deba permanecer en su cargo hasta su retiro, ojalá que también se le consulte a la Comisión de Venecia si esto pugna también la temporalidad con valores básicos del Estado de Derecho y de la democracia. Sería un input muy importante precisamente por la aprehensión que ha tenido o los téngase presente, la alerta, por decirlo de una manera, que ha tenido la Corte Suprema en un minuto, el Colegio de Abogados y esta carta de 8 ex supremos, ¿no es cierto?, que también apunta en la misma línea. Marisol Peña. Cristian, y ya estamos en la Comisión de Venecia, así que aprovechemos de plantearle todas las consultas inmediatamente. Por eso digo, sería un input muy importante saber de esta entidad, de esta instancia tan relevante, tan prestigiosa a nivel internacional, cuál es su opinión respecto a esto, precisamente para hacer una mejor constitución, precisamente para hacer una constitución lo más, ¿no es cierto?, asociada con las buenas prácticas internacionales y la forma más idónea de hacer política pública de algún modo, porque es precisamente eso es lo que se apunta. Marisol Peña, profesora, abogada del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Derecho a la Convención, y a ustedes los dejo invitados, como siempre, todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta, en pauta.cl, y los domingos a las 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco y Antofagasta, a seguirnos en esta interesantísima conversación. Nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.